grave y que tendrá consecuencias a partir del enero. Y es que prohíbe el endeudamiento de los ayuntamientos. Eso será a partir del año. ¿Qué ocurre con eso? Cualquiera que tenga un poco de idea de cómo funcionan los ayuntamientos sabe perfectamente de que los ayuntamientos hay momentos en que no tienen liquidez y tienen que trabajar, digamos, con el crédito público. Llegará un momento, pero estamos hablando para cubrir, digamos, los gastos ordinarios, fundamentalmente los de personal. Y llegará un momento, cuando se aplique este decreto, este punto de este decreto, en que no habrá dinero para pagarle a los trabajadores de los ayuntamientos. Y eso, claro, eso es muy grave. Eso ocurrirá. Ese es el decreto, el decretado. Y eso ya está. Eso está ya aprobado. Además aprobado de la manera que suelen hacerlo en el terreno, una gran farsa. Un grupo dice una cosa, el otro dice otra, pero se aseguran de que eso tirará. Un grupo puede permitirse decir que está en contra, pero simplemente eso, no dice por qué, claro. Otros dicen que otros se abstienen. En cualquier caso, entre ellos se aseguran de que eso tire para adelante. El PSOE tenía sus votos, pero consiguió las abstenciones de una serie de ellos. Lo suficiente como para que eso tire para adelante. La misma farsa se está representando ahora mismo con la ley de reforma laboral. Es decir, los fascistas del PP, los franquistas del PP, para que hablar con propiedad, están diciendo por ahí que están en contra. Pero sin embargo eran ellos los primeros que te estaban diciendo de que había que reducir el déficit público y que el tema de las pensiones había que haberlo hecho antes y que esta reforma se queda corta, que había que ir mucho más. Eso, en fin, es conveniente tenerlo en cuenta. Aunque a la gente que lo único que le llega, la información de la televisión, lo único que le va a llegar son los chascarrillos, que si es Rajoy, es Zapatero, que si para ti, que si para nada, 4 tonterías. La información real son de que se preocuparán de que no lo de que no. En fin, la reforma laboral. ¿En qué consiste la reforma laboral que se va a aprobar? Está ya en el último trámite y se va a aprobar. Pues, por ejemplo, nosotros cuando dábamos las primeras charlas antes incluso de presentar el decreto de la reforma laboral, pues creíamos que lo que se iba a hacer en cuanto a tema de despido es, digamos, generalizar el contrato para el fomento del empleo, que establece 33 días de indemnización por año, con un máximo de 24 mensualidades. Este tipo de contratos se iba a generalizar y no, la cosa ha sido mucho más, muchísimo más. Yo creo que ellos han tenido en cuenta, han, digamos, usado un poco la capacidad de respuesta de los trabajadores y demás, y han dicho que no es necesario quedarse aquí, sino que vamos a ir a por todo. Y eso es lo que han dicho. Efectivamente, ese contrato se generaliza a prácticamente casi todos los colectivos. Pero no importa, ese contrato realmente se va a aplicar a todos. Esa forma de despido se va a aplicar, porque lo que han encontrado es algo mucho más rentable. Y es el contrato, el despido por causas objetivas u organizativas. Objetivas, económicas o organizativas. Ese despido que existía ya, esa forma de despido que existía ya antes, pues se aplicaba, pero solo en los casos en que realmente había, no solo que había, digamos, el hecho de la supervivencia, que estaba en peligro la supervivencia de la empresa, sino que había que demostrarlo. Que había que demostrarlo con pruebas objetivas y concretas que la empresa realmente no podía tirar más. Bueno, pues ¿qué es lo que se ha hecho entonces? Pues este despido, lo que se hace es decir que ya no es necesario esas pruebas, ya no es necesario que la empresa esté en peligro, no, simplemente con que hayan disminuido los ingresos de la empresa, o se prevea que eso pueda ocurrir, y con unos criterios mínimamente razonables, además, así textualmente lo dice, mínimamente razonables, se podrá aplicar ese despido. De tal manera que se va a aplicar en cualquier caso. Con estos términos se aplica a cualquier trabajo, sin ningún tipo de problema. Y con esa frasecita de mínimamente razonable, deja en manos del juez la potestad
darle curso sin ningún tipo de problema. Pero no son ya 20 días, no son 20 días. De esos 20 días se introduce una cuestión nueva, y es que 8 de esos 20 días los va a pagar el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. Un fondo con parte de la nómina y de cotizaciones de la empresa, porque era para caso en que hubiera un tipo de insolvencia por parte del empresario, en caso de despido, pues la indemnización se paga. Bueno, pues ahora se va a pagar en ese tipo de despido 8 días de esos días, siempre por parte del FOGASA. De tal manera que al empresario solo le va a costar 12 días. 12 días por año. Eso va a ser el nuevo, lo que va a costar el despido de aquí en adelante. Eso es muy bueno. Pero no se van a quedar ahí. Ellos quieren ir más allá. Porque es que ya en el propio decreto ya se establece que se daba un plazo de 1 año para establecer un sistema de capitalización del sistema austriaco, que consiste en que se descuenta una parte de la nómina, un porcentaje determinado de la nómina, que va a un fondo de capitalización. Y con ese fondo es con lo que se costea el despido. Dicho de otra manera, que los propios trabajadores se van a pagar su propio despido. Pero eso tiene otras consecuencias mayores. Es que cuando alguien vaya a buscar trabajo, lo primero que va a pedir el empresario es que vea la bolsa que lleva. Porque si no lleva bolsa, lo lleva crudo. Cuando lleve bolsa y tenga la garantía de que ese despido se lo va a pagar él mismo, entonces sí tiene una bolsa. Hasta ese punto va a distorsionar la cuestión del tema. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Otra de las cuestiones fundamentales es el tema de la negociación colectiva, que hasta ahora ha sido sagrado. El tema del respeto a lo establecido en los convenios colectivos, que tenían rango de ley, etcétera, etcétera, que los convenios de rango inferior no podían estar por debajo de los de rango superior, etcétera. Eso se elimina. Eso se elimina. Y se da la posibilidad a que haya una negociación que rompa, digamos, los salarios establecidos por los convenios de ramo o otros convenios superiores en la propia empresa. ¿Qué quiere decir? En una pequeña empresa, el empresario coge a los trabajadores y le dice: esto es lo que hay. Firmar este salario. Y eso será válido. Los trabajadores firmarán, pero firmarán porque no le quede más remedio. Y menos con este tipo de despido. Y menos con este tipo. O sea, la negociación colectiva se la carga. La negociación colectiva se la carga, porque antes, sobre todo en las zonas estas, siempre había, digamos, donde agarrarse al convenio de ramo, al convenio de... Eso se acabó. Eso se acabó. Esa es otra de las cuestiones importantes y con consecuencias de envergadura. Se simplifican los trámites, los preavisos, por ejemplo, en vez de 30 días como era antes, ahora serían de 15, en el caso de los despidos objetivos, etc. Para el tema por ejemplo, se modifica el tema de la movilidad funcional o geográfica, que antes, bueno, tenía una serie de pegas y de condiciones, etc. Ahora se simplifica de tal manera que prácticamente el empresario puede enviar a un trabajador al lugar que corresponda y a la función que corresponda. Ojo, es decir, el trabajo que está haciendo, que tiene un oficio determinado, está en un puesto de trabajo determinado, lo pueden trasladar a otro puesto de trabajo. Eso también es una de las cuestiones fundamentales de la reforma laboral. Las ETT, las empresas estas de colocación, tenían una serie de sectores prohibidos para su trabajo. Era la administración pública, la sanidad y la construcción. Eso se elimina. Eso se elimina. Incluso violando aparentes normas, por ejemplo, la administración pública, que se refiere el tema del concurso de igualdad, mérito, de capacidad, etc. Se elimina. Es decir, las bolsas de trabajo de la administración, posiblemente llegará un día en que no exista, que serán esas empresas de trabajo temporal las que suministren los trabajadores para sustituciones de verano, para sustituciones de baja, etc., a salario muchísimo más bajo de lo que hay en la administración, lo mismo que en cualquier otro sector donde actúen las empresas de trabajo. Esa es otra de las cuestiones de la reforma laboral. Así como estamos viendo, es la agresión más grande.
pero no se da información ninguna ni siquiera por los sindicatos convocantes, los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, que se han visto obligados de alguna manera a convocar la huelga, pero no han hecho absolutamente nada hasta la fecha. Y tienen eso, millones, miles de millones de euros de presupuesto y miles y decenas de miles de librados. Y tenemos que ser nosotros, que somos un pequeño partido, los que tengamos que patear por ahí y haciendo campañas de información sobre este tema. Porque hasta ahora somos los únicos. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Ninguna de las facciones del régimen, ninguna, ha movido un solo dedo. Ni uno. Una porque, en el caso de los sindicatos oficiales, porque están metidos y sirven realmente al enemigo, al otro. Pero en el caso de la socialdemocracia, reformista, en el caso de izquierda, yo creo que están pensando en las elecciones. Nosotros convocamos una especie de una reunión unitaria el otro día en Badajoz, a ver si podíamos hacer algún tipo de actuación de información, de preparación de la huelga del día 29, unitaria. Que hoy día ni siquiera se permitió, y era en su propia sede. Tuvimos que hacer lo que fuimos en la reunión en Badajoz. Esos son hechos. Eso no son valores, eso son hechos. Y eso es lo que importa. Lo que importa son los hechos. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma laboral? ¿Cuál es el objetivo de esta reforma laboral? El objetivo son las consecuencias que van. Y las consecuencias que va a tener esta reforma laboral es una bajada considerable de los salarios y de las condiciones de trabajo. Ese es el objetivo. Es decir, cuando a la gente se las pueda despedir prácticamente gratis, se las pueda trasladar de un sitio a otro y de una función a otra, la gente se vaya a trabajar por 4 penas. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo final de la reforma laboral.